¿Qué tal? Buen día a todos ustedes. ¿Qué tal, Ariana? Buen día, Francesca, buen día, Marjorie, buen día, Carol, buen día, Nancy, buen día, John. Hoy vamos a hablar sobre la nueva narrativa hispanoamericana. En este caso vamos a desarrollar un poco lo que es el boom. Para desarrollar el boom tenemos que mencionar un poco el desarrollo de la nueva narrativa, por ejemplo, la literatura de la etapa de consolidación, que sería como el antecedente al boom literario. Así que vamos a desarrollar un poco este desarrollo, ¿no? Desde la etapa de consolidación, mencionar algunos aspectos fundamentales de esta etapa de consolidación y luego hablar sobre el boom narrativo, ¿no? Para ello vamos a observar de pronto un pequeño video. Así que empezamos. ¿Qué tal, Álvaro? Buen día. Bien. eh, En el caso de la narrativa hispanoamericana o la nueva narrativa hispanoamericana, hay que tener en cuenta que esta producción literaria va a alejarse poco a poco de la narrativa regionalista. Por eso se le llama nueva narrativa porque logra alejarse de los lineamientos tradicionales, logra incorporar componentes de la vanguardia y por ello, para hablar del boom, hay que primero mencionar lo que es la etapa de consolidación. Así que el antecedente a la manifestación del boom narrativo es la vanguardia narrativa o también denominada etapa de consolidación que comprende los años 40 y 50. Dice, es una etapa donde se publican obras de gran calidad que expresan las nuevas modalidades narrativas, desplazando paulatinamente al regionalismo. ¿Y por qué? Porque en el regionalismo se utilizaba la narración lineal y cronológica y el narrador omnisciente. Pero en la etapa de consolidación se va a buscar alejarse de este tipo de narración y se va a tratar de utilizar una narración cíclica, fragmentada. Se va a buscar realizar una narración que no sea o que no esté vinculada a la linealidad, ¿no? O sea, una narración que rompa con el tiempo. Además, el tipo de narrador será un narrador múltiple. Entonces estamos observando que se va alejando poco a poco de la visión regionalista, así que en el caso de los temas también no va a utilizar una temática vinculada a la provincia, ¿no? Porque recuerda el regionalismo,
su temática estaba vinculado a la provincia, ¿no? Todos los temas están girando en torno a la problemática sobre la provincia. Pero la nueva narrativa o la etapa de consolidación empieza a utilizar otra temática. Así que vamos a desarrollar este tipo de narrativa. Los representantes dentro de la etapa de consolidación son estos de aquí. Tenemos, por ejemplo, a Miguel Ángel Asturias con el señor presidente, Jorge Luis Borges con Ficciones, Juan Rulfo con Pedro Páramo. Tenemos también a Alejo Carpentier con El Reino de este Mundo, o en el caso peruano está presente Julio Ramón Ribeiro con La Palabra del Mudo. En el caso de Miguel Ángel Asturias, él va a insertar el concepto del realismo mágico. Recuerda que el realismo mágico tendrá como representante a García Márquez en el boom narrativo, ¿no? Que sería el máximo exponente del realismo mágico. Pero quien inserta este concepto de realismo mágico va a ser Miguel Ángel Asturias. Y aquel que inserte este concepto de lo real maravilloso va a ser Alejo Carpentier en El Reino de este Mundo, ¿no? En esta novela él va a insertar la noción de lo que es lo real maravilloso. En el caso de Borges, vamos a mencionar algunas características esenciales. Borges, por ejemplo, se aleja de la visión regionalista porque tiene una narrativa que utiliza muchos referentes cosmopolitas. No se centra en la problemática de la provincia, ¿no? Su temática va a ser más bien una temática amplia, ¿no? Lo puede ambientar en diferentes espacios. Lo puede ambientar, por ejemplo, en el presente, en el pasado, ¿no? Incluso en el pasado medieval o el pasado antiguo. Por eso dice, hay en su narrativa una preferencia por los ambientes o las referentes cosmopolitas. Hay preferencia por lo fantástico y por la irrealidad. En el caso de los cuentos de Borges, vamos a observar ese detalle. No vamos a encontrar en los cuentos de Borges un sentido realista completo, sino una cierta noción fantástica. Hay importancia de la trama, de la sucesión de los acontecimientos. Es importante la presencia de los personajes y cómo estos personajes interactúan entre sí. Por eso dice, los personajes se definen por sus acciones. Otro punto también importante es la concisión sintáctica y la densidad semántica. En Borges, a diferencia de otros autores, a Borges no le gusta
expandir las oraciones. Y esto se debe también al alejamiento de la visión modernista, porque Borges recuerda que él va a utilizar las palabras exactas, no gusta de expandir las oraciones, de adjetivar constantemente, eso ya va a ser superado, ¿no?, en la nueva narrativa, por eso hay una concesión sintáctica. Y en el caso de la densidad semántica, quiere decir que a pesar de que Borges utilice palabras concretas, no hay expansión. A pesar de ello, en temática, Borges gira en torno a elementos metafísicos, filosóficos, esotéricos, inserta elementos matemáticos. Entonces vamos a observar que el cuento se vuelve más denso, un poco más difícil de poder comprenderlo. Generalmente sus cuentos encierran un enigma de apariencia policial, aunque de trasfondo filosófico, que debe ser resuelto. Y en esta búsqueda de resolver los enigmas que se muestran en el cuento, ¿no?, puede ser a través de el propio narrador, que poco a poco va contando la historia y va mostrándonos alguna pista. Por eso que la investigación corre a cargo de algunos personajes, en ocasiones del narrador y también del lector, ¿no? Porque recuerda que al momento de encerrar o insertar un enigma, esto trata de resolverse poco a poco. Otro punto también importante sobre la narrativa de Borges es la inserción de algunos elementos que provienen del ensayo, ¿no? Por ejemplo, él va a insertar las notas al pie de página, inserta también, por ejemplo, citas textuales, ¿no? Por ejemplo, muchos de estas citas textuales van a ser apócrifas, o sea, unas citas falsas. Ficciones va a ser parte de la narrativa de Borges, es uno de los libros de cuentos más importantes de él, pertenece al género épico narrativo, la especie es conjunto de cuentos. Dentro de esta obra de ficciones vamos a encontrar las ruinas circulares, que es un cuento donde se plantea esta noción de la irrealidad.
Entre los temas vamos a encontrar la eternidad del tiempo, el caos y el orden, que está vinculado al laberinto, el azar, la muerte. Encontramos también una variedad de estilos en el caso de los cuentos de Borges, ya sea temática fantástica, filosófica, policial, por eso que la obra de Borges es un poco más denso. Y lo que te estaba mencionando, nos va a insertar poco a poco estos componentes del ensayo, ¿no? Abundantes referencias bibliográficas, muchas veces pueden ser reales o también apócrifas. Entre los símbolos que vamos a encontrar dentro de la obra ficciones están los espejos, la biblioteca, ¿no? Que puede ser la representación de lo infinito, ¿no? Los espejos sobre la identidad, el laberinto, el caos y el orden. En el caso de los cuentos, en el cuento Las ruinas circulares, por ejemplo, está presente un personaje como un sacerdote, el sacerdote de un, de un conjunto de sectas, es el sacerdote del dios del fuego, ¿no? Este sacerdote del dios del fuego tenía como un anhelo, ¿no? Lograr crear a un hombre inmune al fuego, ¿no? Así que el cuento nos habla un poco de cómo este personaje, ¿no? El sacerdote del dios del fuego, intenta, ¿no? Crear a un ser humano, ¿no? O a un ser inmune al fuego, pero para crearlo, primero tiene que pensarlo. Sucede que mientras va soñando, va creando poco a poco parte del cuerpo, ¿no? Hasta que después de varios sueños logra al fin concretarlo todo. Este personaje entonces, cuando logra al fin no soñarlo, eh, hace el soplo para que esta persona o este ser pueda al fin levantarse, ¿no? Entonces en el cuento nos está planteando esta historia. El sacerdote entonces del fuego o del dios del fuego, eh, cada vez cierto tiempo va soñando para crear a este ser. La cuestión es que al fin este ser se levanta y va a caminar, ¿no? Entonces el sacerdote del fuego no quiere decirle que es una creación de él, ¿no? Simplemente que viva pensando que su existencia no gira en torno a esto, ¿no? Un día de pronto, cuando está despierto, escucha algunas palabras sobre una persona o un ser que no se ha quemado con el fuego, ¿no? Ha pasado de pronto un incendio y de pronto esta persona no se ha quemado con el fuego y todos quieren conocerlo.
Así que el sacerdote sonríe porque sabe que están hablando de la persona que había creado. Así que intenta ir a este pueblo donde está el templo del Señor del Fuego. Así que él, al entrar a este templo, empieza a leer un poco y de pronto se queda dormido. En el sueño, ¿no? La gente estaba corriendo desesperadamente porque estaba quemándose el lugar. Entonces él, en ese momento, se levanta, busca alejarse, ¿no? Y observa a alguien que a lo lejos le está observando a su vez, ¿no? Entonces se despierta y se despierta por los gritos también que en ese espacio está sucediendo. Sucede que de pronto se está incendiando el lugar y por ello quizá había también soñado, ya que estaba escuchando los gritos de su alrededor. Así que este sacerdote busca la manera de alejarse de este lugar donde el fuego está avanzando. Intenta ir por un lado, por el otro, pero no lo consigue. Se da cuenta que sí o sí va a morir quemado, por eso que va a enfrentar la muerte, ¿no? Va a aceptarla, y entonces cuando el fuego va apareciendo y va acercándose, logra llegar a donde está él, pero él se da cuenta de algo, que el fuego no le hace nada. Entonces con terror, ¿no? Y con cierta indignación, se da cuenta él entonces que también es un ser creado, ¿no? Que otra persona, que otro ser lo había soñado a él. Justamente él observa a lo lejos a alguien que también lo está observando, ¿no? Entonces, este cuento de las ruinas circulares nos plantea justamente eso, ¿no? La irrealidad. Porque este personaje, el sacerdote del dios del fuego, recuerda que va a soñar o está soñando crear a un hombre inmune al fuego y su creación existe, ¿no? Pero luego se va a dar cuenta que él a su vez es parte también de un sueño, que él fue creado por otro ser que quería crear a un hombre inmune al fuego. Y a su vez ese otro ser también fue creado por otro ser que buscaba crear un hombre inmune al fuego y así sucesivamente hasta el infinito, ¿no? Esas son las ruinas circulares, por ejemplo, dentro del cuento de Borges. Hay otro cuento donde te habla de una secta, ¿no? que ha creado, que ha creado un mundo, ¿no? con sus reglas, sus normas, y esta secta va insertando estos conocimientos en diferentes libros, ¿no? Es Urban Tertius, ¿no? Más o menos es así el cuento de Borges aquí en Ficciones. Así que los cuentos de Borges van a ser elementos que van a insertar un plano filosófico, ¿no? fantástico, incluso con una trama policial. Recuerda que los cuentos de Borges siempre plantea una trama policial, ¿no? Un enigma, donde el lector poco a poco va a tratar de buscar eh, conseguir comprender el enigma. Bien, entonces en los cuentos de Borges, recuerda,
se está utilizando este tipo de narrativa, estos elementos representativos. Recuerda que va a insertar eh, las citas textuales, ¿no? Y también hay mucha erudición dentro de los cuentos de Borges. Al momento de insertar citas textuales, por ejemplo, referencias bibliográficas, ¿no? Notas al pie de página, muestra una visión erudita. Cosa diferente se va a observar en Alejo Carpentier. En el caso de Alejo Carpentier, por ejemplo, ¿no? Él está vinculado a una narrativa con elementos del barroco. O sea, esta narrativa del barroco muestra, ¿no? Un lenguaje con un elemento musical, un lenguaje un poco más elaborado. Y Alejo Carpentier, como está dentro de una visión del barroco, el barroco recuerda que logra expandir las oraciones, inserta constantes adjetivos, ¿no? Cosa contraria es en el caso de Borges. Borges trata de no insertar muchos adjetivos, sino ser conciso. El lenguaje barroco no se presenta a eso. Bien, en el caso de Alejo Carpentier, él plantea el concepto de lo real maravilloso, cuyo eje es la tradición africana. Él lo va a plantear en el prólogo del Reino de este Mundo. Dice, aborda temas míticos y mágicos evidenciados en el ocultismo y la hechicería provenientes de la magia vudú, presentados en la simbología de la metamorfosis de algunos personajes. Eso también se plantea dentro de El Reino de este Mundo. Plantea el problema de la identidad americana a partir de las raíces afroeuropeas en el Caribe. Alejo Carpentier, en su obra El Reino de este Mundo, va a mostrarnos esas características, ¿no? El personaje Matt Candle, por ejemplo, y su transformación. Lo real maravilloso se caracteriza por los elementos mágicos que presenta basados en las creencias o mitos de los pueblos hispanoamericanos, o culturas como las africanas trasplantadas en las colonias. Lo real maravilloso va a ser esta otra perspectiva que se va a tener respecto a la identidad hispanoamericana, a la historia en Hispanoamérica. Entre sus obras está Eco y Yambao, El reino de este mundo, Los pozos perdidos, Guerra del tiempo, El siglo de las luces. Recuerda que él plantea el concepto de lo real maravilloso, ¿no? Otra perspectiva dentro de la literatura. En la obra El reino de este mundo, en el prólogo, él va a sustentar esta concepción de lo real maravilloso. El reino de este mundo pertenece al género épico, es una novela, está desarrollada por el narrador omnisciente.
El reino de este mundo tiene una narración lineal y episódica, está dividida en cuatro partes. Hay un lenguaje complejo, recuerda que el barroco tiene esa característica, ¿no? Complejiza un poco el lenguaje, ya sea al momento de utilizar algunos adornos, algunas figuras literarias. Esta obra va a estar ambientada en Haití entre 1760 y 1820. Recuerda que Haití es una colonia de Francia, ¿no? En esta época es una colonia francesa, así que la historia nos va a mostrar cómo los haitianos van a buscar liberarse de Francia. Vamos a encontrar algunas referencias históricas y elementos costumbristas de la época. El tema central va a ser la historia de la Revolución Negra en Haití. Se observa también la tiranía, la esclavitud dentro de la obra. Vamos a observar la transición de Haití de la esclavitud a la emancipación y de la colonia a la república. Matt Candle es un esclavo fugitivo, va a ser mentor de Tinoel. Matt Candle se va a rebelar contra sus amos, los franceses. Matt Candle, por tanto, va a emprender esta revuelta contra los franceses. Poco a poco va a tratar de envenenar a muchos de estos nobles franceses, ¿no? Matt Candle tenía un don, ¿no? Y podía transformarse en diferentes seres. Por eso que los esclavos, eh, en cierta medida, tienen miedo, ¿no? De que Matt Candle esté presente en cualquier momento. Se va dando la revuelta de McCandless, Tino él va a participar también, ¿no? Pero por desgracia McCandless va a ser atrapado y los franceses, para que observen todos los esclavos, lo ponen en la plaza mayor, ¿no? Sucede que McCandless ha sido atrapado y va a ser llevado a la hoguera, ¿no? Pero recuerdan que él va a estar en el centro de la plaza para que todos los esclavos observen que McCandless va a ser quemado. Aquí vamos a encontrar la noción también del realismo o del lo real maravilloso, porque en lo real maravilloso te plantea la perspectiva del personaje, ¿no? Y la creencia del personaje que muestra una noción de ruptura con la realidad. Así que Matt Candle está siendo quemado, pero los esclavos observan que Matt Candle se está transformando en diferentes seres, ¿no? Con la intención de alejarse del fuego y posarse en otra persona para que esa otra persona sea el sucesor de esta revuelta. Mientras que los franceses están observando que Matt Candle está siendo quemado, pero este no se muestra con signos de dolor. Luego de este suceso, los que esclavos pensaban que McCandless se había logrado liberar y se había posado en otro ser,
mientras que los franceses veían que McCandless ya había sido devorado por el fuego. Va a pasar otros acontecimientos y aparece Guzmán, el jamaiquino, que trae las nuevas noticias, ¿no? Que en Francia se rompieron las cadenas y de pronto Guzmán va a ser el que sea el continuador de esta revuelta. La revuelta de Guzmán va a ser muy violenta, pero también la respuesta de los franceses va a ser violenta sobre esta nueva revuelta. Al final Guzmán va a ser atrapado, Tinoel también va a participar en esta revuelta, ¿no? Pero Guzmán va a ser atrapado y va a ser asesinado de forma violenta. Como Tinoel es un esclavo, su amo se va a retirar a La Habana. Tras la caída de Guzmán, Tino él recuerda que junto con su amo se han retirado a La Habana, ¿no? Pero por desgracia aquí vamos a encontrar surgimiento de una peste, ¿no? Cosa que el amo de Tinoel va a morir, pero antes de morir logra que Tinoel sea libre, ¿no? Entonces Tinoel, feliz y contento porque al fin es libre, decide retornar a su pueblo natal. Tinoel, al momento de regresar a Haití, se sorprende porque ahora ha cambiado mucho, ¿no? Ya no están los franceses, ¿no? Y en ese instante observa que se está construyendo un gran castillo, ¿no? Es golpeado, Tinoel cae rendido y luego al despertar ya está enmarrocado y ya se está convirtiendo en un esclavo para que siga desarrollando este gran imperio. Sucede que los franceses han sido expulsados y ahora está gobernando Henry Christopher, que es el primer rey negro, pero va a ser más despiadado que los franceses. Por eso que Henry Christopher está indicando construir un palacio mucho más imponente que los palacios franceses. Así que hay una revuelta contra Henry Christopher y esta revuelta lleva consigo a que Henry Christopher se suicide, ¿no? Una vez más, entonces, el pueblo se ha liberado de un tirano y en ese instante, cuando iban a buscar la manera de saber quién sería el que logre gobernar, aparecen los mulatos republicanos y ellos van a asumir el poder. Entonces ahí estamos observando poco a poco eh, cómo se desarrolla la historia de Haití, pero desde una visión de lo real maravilloso, la utilización de estos componentes mágicos, sorprendentes, ¿no? Por eso que la obra está ambientada, como en el anterior punto, ¿no? Entre 1760 y 1820.
Al final, el personaje Tinoel va a ser el nexo entre estos momentos que se está desarrollando, ¿no? Él va a ser el esclavo y amigo de Matt Candle, ¿no? Que está presente en esta revuelta, está presente en la revuelta de Botman, y cuando al fin se logra expulsar a los franceses, retorna y va a observar la tiranía de Henry Christopher, ¿no? Como también la caída de este rey. Entonces recuerda que en el caso de el reino de este mundo, se plantea otra perspectiva de la historia de Haití, ¿no? Aquí tenemos dos fragmentos. El primero que está relacionado a este personaje que se transforma en Mackandal. En el segundo fragmento ahí se observa ya a Tinoel, ¿no? Y la presencia del rey Henry Christopher. Recuerda que el reino de este mundo en el prólogo se plantea lo real maravilloso. Luego de este periodo, de la etapa de consolidación, que comprende los años 40 y 50, luego de este periodo aparecerá el boom narrativo, que es la etapa del apogeo. Y en el caso del boom narrativo, que es la etapa del apogeo, así que de pronto estamos observando una narrativa que está incorporando diferentes elementos, por ejemplo, en lo real maravilloso, la ruptura con esta noción tradicional de ver la realidad. Lo mismo pasa con Borges, ¿no? Borges no plantea una realidad concreta, ¿no? Borges está utilizando también la noción fantástica, los elementos de la irrealidad. Así que esos componentes se están incluyendo en la nueva narrativa, ¿no? Ahora, llegando a los 60 y 70 se desarrolla el boom narrativo o la etapa del apogeo. El boom narrativo va a ser una etapa donde muchos de los autores van a encontrar eh, una llamada profesionalización de la escritura, pero también los autores van a cuestionar en cierta medida este nombre que se le ha dado, ¿no? Boom narrativo. Vamos a escuchar a Cortázar, qué es lo que dice sobre el boom. Y con respecto al boom, empezando porque como en el caso de cómic, siempre me ha molestado que un fenómeno latinoamericano sea definida con un término inglés, que es políticamente muy significativa, esa debilidad, lamentable debilidad. Yo creo que el boom responde al azar, a ese azar que hace tan bien las cosas. El azar hace muy bien las cosas en la historia, lo hace mucho mejor que la lógica. Que en un momento histórico importante para América Latina, en que está dominada por un imperialismo que la quiere convertir en una factoría, en una colonia, pues el azar haga que aparezcan 5, 6, 8 excelentes escritores que había lanzado al boom. Bueno, yo no estoy calificado para hablar de eso porque yo soy inventaron a nosotros. Nosotros escribimos solos, además lejos de América Latina. García Márquez escribió lejos, Vargas Llosa se escribió lejos, Asturias escribió lejos y yo también. No teníamos amigos editores, no teníamos editores. Los editores vinieron después. Y es una tentativa de deformar la realidad, sostener que el boom es una maniobra hecha con fines de promoción. Porque
La verdad es que ninguna promoción editorial ha salvado a un autor o a una literatura. Con una gran campaña de promoción puedes lanzar un libro, una primera edición, pero si el libro no vale por sí mismo, ¿cuánto tiempo dura? A mí lo que me alegra en este fenómeno del llamado boom es que hay dos cosas. En primer lugar, que hemos sido leídos por primera vez por nuestros compatriotas. Yo pertenezco a una generación que no leía a los escritores latinoamericanos, sino con cuentagotas. Teníamos a Borges, teníamos a Arlt, teníamos a dos o tres, y ahí se acababa. Estábamos vueltos a Europa. Lo que leíamos era la última novela de Graham Greene, la última novela de François Mauriac, la última novela de Pearl Buck o de Hemingway. Magníficos escritores y que hay que leer y en buena hora, pero estábamos de espaldas a nuestra realidad. Y en 10 años de eso que llaman el boom, sucede que hay millones de latinoamericanos que se han despertado a ese hecho maravilloso de tener confianza en sí mismos, porque si yo tengo confianza en un escritor argentino, estoy teniendo confianza en mí mismo, tengo confianza como perteneciente a una sociedad, a una cultura, a un ritmo histórico. Entonces de golpe tenemos un continente que nos lee a nosotros. Y entonces fíjate lo que eso significa como signo revolucionario, como búsqueda de una identidad. Sabemos cada vez mejor que somos latinoamericanos y que, como dijo Darío, invirtiendo la frase, tantos millones de hombres no hablaremos inglés, hablaremos español. Y esa es la segunda mitad de la cosa, que toca España y que a mí me da tanta alegría. Y es el hecho de que ustedes los españoles nos leen a los latinoamericanos y nos leen amistosamente, nos leen fraternalmente. Bueno, ese contacto, después de un largo periodo de distancia, que tú conoces muy bien, ese contacto es fecundo, ese contacto nos vuelve a enlazar. Ya no necesitamos ni a Hernán Cortés ni a Pizarro, los que crearon las diferencias. No, no, ya no, ya no. Ya somos un solo conjunto unidos por un idioma y ojalá que por un mismo destino histórico. Bien, ahí están las palabras de Julio Cortázar. Recuerda que Cortázar es parte del boom. Su obra más representativa es Rayuela. Así que el boom narrativo dentro de la literatura hispanoamericana está en un contexto determinado. Recuerda que se desarrolla en los años 60 y 70, ¿no? Dentro del contexto está presente la Revolución Cubana. Muchos de los autores van a participar o de pronto van a estar familiarizados con esta revolución cubana, van a apoyarla. Más adelante van a alejarse algunos de ellos, no van a ser críticos de la revolución cubana. Otro punto también importante dentro del contexto es la modernización de algunos países latinoamericanos. Vamos a encontrar una nueva forma de organización capitalista, pero a su vez vamos a encontrar también un centralismo o de pronto una infraestructura que se va a implementar en muchos países. Van a aparecer nuevos colegios, nuevas universidades. Esto conllevará que se logre un acercamiento más sobre el plano de la educación. Entonces, la modernización de los países latinoamericanos también va a ayudar esta llegada del boom, porque al momento de insertarse o de pronto aparecer nuevos colegios, nuevas universidades, o de pronto al universalizar, ¿no? el acercamiento a la educación, vamos a encontrar que van a ser nuevos lectores. Entonces la industria editorial va a empezar a producir en cantidad. Otro punto también dentro del contexto de la llegada del boom es
la presencia de dictaduras militares en varios países latinoamericanos. Eso va a generar, por ejemplo, ¿no? que en estos países donde se está desarrollando, ¿no? esta dictadura, muchos de los autores van a tener que salir del país, ¿no? Algunos van a ser exiliados, otros van a ser expulsados de sus países, y eso va a generar una movilización de intelectuales en toda Hispanoamérica, ¿no? Recordemos, por ejemplo, que en los años 50 se está desarrollando la dictadura de Odría, ¿no? Y eso genera a su vez que muchos de estos autores salgan del país o van a ser expulsados del Perú. Pero también en otros países se va a desarrollar esta crisis, ¿no? Producto de las dictaduras militares. En los años 70, por ejemplo, va a ser tomada el palacio donde está el presidente de Chile y se va a suicidar, ¿no? Y aparecerá Pinochet, por tanto, un dictador dentro de Chile que va a generar una serie de matanzas, desapariciones, y eso genera también desplazamiento de los intelectuales, ¿no? Muchos de ellos van a tener que huir de el país o ser exportados, ¿no? No solamente en Chile, también en Argentina, también en el caso peruano, ¿no? En la República Dominicana, y así que vamos a encontrar un desplazamiento de muchos intelectuales. Y eso no solamente está sucediendo en el caso hispanoamericano, en el caso europeo también, producto de las consecuencias que dejaron la Segunda Guerra Mundial. Aparte de estos elementos, también estará en el plano cultural la Fundación de la Casa de las Américas, que difunde poco a poco estos elementos culturales. Ese va a ser el contexto, ¿no? que va a ayudar en cierta medida a visibilizar a los autores del boom, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la Revolución Cubana, ¿no? Muchos europeos van a estar al tanto de lo que está sucediendo en Hispanoamérica y a través de ello también su literatura. Por eso que el boom narrativo se va a nutrir de muchas fuentes y además en el contexto adecuado, ¿no? va a desarrollarse. Hay una nueva generación de lectores, como habíamos señalado, ¿no? Esta nueva generación de lectores se da producto de la crisis que se estaba viviendo en Europa, ¿no? Llega entonces muchos intelectuales también europeos a Hispanoamérica, las editoriales van a crecer, ya que de pronto hay nuevos colegios, nuevas universidades y se tiene que acercar al lector. El crecimiento y modernización de las grandes urbes latinoamericanas permite el acceso a más universidades, escuelas, bibliotecas y revistas. Las editoriales y publicaciones permitieron a los nuevos lectores asimilar la cultura universal y fomentar una cultura nacional y latinoamericana. Otro punto también importante va a ser la aparición de nuevas revistas, ¿no? Porque las revistas van a ayudar a acercar al lector, ¿no? con el autor. ¿No? Porque las revistas, por ejemplo, ahí van a aparecer algunos fragmentos de algunas obras que están escribiendo los autores.
Con relación a las revistas literarias, como les decía, va a ser también representativo porque esto va a ser un acercamiento a los lectores, ya que ellos van a saber qué es lo que está realizando el autor, ¿no? En ocasiones los autores van a escribir sus proyectos literarios, ¿no? O sea, van a escribir qué es lo que están haciendo, ¿no? Qué proyectos nuevos están emprendiendo, ¿no? Pero también vamos a encontrar algunas polémicas entre los autores hispanoamericanos, ¿no? Por ejemplo, la polémica entre Cortázar y Arguedas. Pero este conjunto de revistas van a acercar a los autores con sus autores, ¿no? Con sus lectores, ¿no? No son muchas revistas que se desarrollan en Hispanoamérica. En el caso peruano, por ejemplo, está la revista Narración. En Argentina vamos a encontrar, por ejemplo, la revista Sur, Contemporáneos en México. Entonces recuerda que le da un cierto prestigio, ¿no? A los lectores y a los autores también, ¿no? Otro punto también importante, ¿no? Dentro de, el contexto es la Revolución Cubana. Como les decía, este acontecimiento generará que todos se enfoquen en Hispanoamérica o lo que está sucediendo en América, producto de la Revolución Cubana. La aparición también de la Casa de las Américas, ¿no? Va a ser una institución muy importante en el plano cultural. Aparece justo con el contexto de la Revolución Cubana, aparece en Cuba, y la Casa de las Américas va a ser una institución fundamental para el fomento de la literatura o de la cultura hispanoamericana. ¿No? Eso también va a ayudar un poco, ¿no? A expandir esta noción dentro de la narrativa. Otro punto también importante de este contexto del boom son las traducciones, y aquí la industria editorial, ¿no? Porque las traducciones van a lograr que los autores logren llegar a nuevos mercados, ¿no? Mercados internacionales, cosa que no se podía con las editoriales independientes, ¿no? Muchos de los autores, como decía Cortázar, lo que habíamos escuchado hace poco, ¿no? Que muchos de estos autores van a publicar sus obras, sus cuentos en editoriales que no sean, ¿no? Muy conocidas, ¿no? Editoriales menores. Y estas editoriales no van a tener pues la fuerza, ¿no? Como las otras grandes editoriales. Entonces, estas grandes editoriales van a lograr generar la traducción. Y recuerda que las traducciones van a llevar a estas editoriales, ¿no? Para poder expandirse en otros espacios, ¿no? En otros mercados, ¿no? La obra de Cortázar, la de García Márquez, la de Mario Vargas Llosa, ¿no? Van a estar en grandes tirajes, ¿no? Miles y miles de ejemplares se van a lograr vender. Vamos ahora a mencionar cuáles son las características del boom. En lo que hemos mencionado hasta este momento es el contexto y cómo de pronto estos elementos ha ayudado para que el boom empiece a expandirse y se convierta en uno de los fenómenos más
interesantes dentro de la literatura hispanoamericana. Ahora vamos a hablar un poco de las características que se desarrollan dentro del boom hispanoamericano. Para eso, Mario Vargas Llosa también tiene algunas palabras. Él, por ejemplo, se diferencia de la perspectiva de Cortázar, que habíamos escuchado, ¿no? Mario Vargas Llosa plantea un poco otra perspectiva, ¿no? Vamos a escucharlo. Bueno, yo creo que el boom no existe, sí, creo que el boom es una nebulosa que nunca nadie supo muy bien qué cosa era, ¿no? Yo creo que fue el descubrimiento de una literatura que estaba ahí marginada, arrinconada, ¿no? Luego ha cristalizado en unos cuantos nombres, pero en realidad pues es más que esos pocos nombres, ¿no? Creo que gracias al boom se descubrieron a escritores extraordinarios, como Borges, por ejemplo, que apenas si era leído fuera de Argentina y que hoy día es leído en todas las lenguas del mundo, ¿no? Y escritores como Octavio Paz, por ejemplo, que no escribe novelas, eh, pero que es un gran ensayista y un gran poeta, de cierta forma, bueno, adquirió una audiencia y gracias a ese fenómeno que fue el de los novelistas, ¿no? Bien, las características de la narrativa del boom, que está a su vez vinculado con la nueva narrativa hispanoamericana, recuerde. Encontramos la multiplicidad de voces o puntos de vista. Aquí vamos a encontrar la narración múltiple que se puede presenciar en La ciudad de los perros de Mario Vargas Llosa. En García Márquez también se presenta en diferentes obras. El uso del narrador objetivo, que se desarrolla mucho en Mario Vargas Llosa o de pronto en Carlos Fuentes. El empleo del monólogo interior o el fluir de la conciencia, una técnica que está presente en la mayoría de los autores del boom. La ruptura del orden lógico y cronológico del relato, que se puede encontrar en Crónica de una muerte anunciada, por ejemplo, la narración cíclica, que es constante en las novelas de García Márquez. La incorporación de elementos irracionales. Se incorpora la noción del absurdo, lo ilógico, lo fantástico, lo irreal, lo onírico, que podemos encontrar en la obra Aura de Carlos Fuentes, o Historia de Cronopios y de Famas de Julio Cortázar, o de pronto Ojo de Perro Azul de García Márquez. Otro punto también importante es la participación activa del lector, ¿no? El lector va a estar interactuando constantemente con el autor, ¿no? El lector va a tener que reconstruir la historia, por ejemplo. También se da la transculturación narrativa, ¿no? Consiste en retomar las tradiciones culturales de las regiones autóctonas o interiores, pero recurriendo a las nuevas técnicas narrativas. Quiere decir que hay una modernización de los mitos, de las leyendas, con elementos de vanguardia. Esa transculturación narrativa se puede encontrar también en García Márquez, en la obra Cien años de soledad, por ejemplo, ¿no? O en el cuento o en el conjunto de obras de Carlos Fuentes también. El plano lúdico, este juego con el lector, está presente en la obra de Cortázar, en la obra Rayuela, ¿no? Donde el narrador te menciona cómo puedes leer, no su novela, ¿no? Ahí te das cuenta que hay un tablero de dirección
él te menciona que, por ejemplo, puedes leer de esta forma, ¿no? Del capítulo 73 te vas al capítulo 1, del capítulo 1 al capítulo 2, del capítulo 2 al 116, del 116 al 3 y así sucesivamente, ¿no? Entonces va planteando cómo puedes leer su novela. Y esta lectura es de forma distinta a la tradicional, ¿no? Entonces ahí te das cuenta el juego que hace con el lector, la interacción, ¿no? que hace con el lector. Entonces el papel lúdico también va a ser otro elemento dentro de la narrativa del boom. Además, la experimentación lingüística. También se puede encontrar esa característica en la obra Rayuela, ¿no? Porque se va creando nuevas palabras, se va creando un nuevo lenguaje, ¿no? Los llamados glíglicos, en el caso de Rayuela. Eso fue una pregunta de examen de admisión, por ejemplo, ¿no? Justo del capítulo 68. Lograron poner un fragmento de este capítulo 68 de Rayuela y mencionaron qué característica representativa se manifiesta en el fragmento de Rayuela, ¿no? Y la respuesta era la experimentación lingüística. Entonces recuerda, ¿no? La experimentación lingüística también está presente en la narrativa del boom. Tenemos también el tratamiento de los problemas sociales. Podemos encontrar ese tratamiento de los problemas sociales en Cien años de soledad de García Márquez, ¿no? La problemática que gira en torno a Hispanoamérica, el tema de las dictaduras, ¿no? Los conflictos sociales que se pueden observar también en la muerte de Artemio Cruz de Carlos Fuentes, o Conversación en la Catedral de Mario Vargas Llosa, en mitad de los 50, gobierno de Odría o la dictadura de Odría, la fiesta del Chivo, República Dominicana. El realismo mágico que va a estar presente también dentro de esta narrativa, aunque no todos los autores utilizan esta visión del realismo mágico, ¿no? Por ejemplo, Mario Vargas Llosa no utiliza el realismo mágico, ¿no? Pero Carlos Fuentes sí lo utiliza en algunas obras. García Márquez es el maestro de la noción del realismo mágico, ¿no? Mario Vargas Llosa, él está dentro del realismo urbano. Carlos Fuentes también utiliza realismo urbano, pero en ocasiones va a incorporar esta noción del realismo mágico. En el caso de Cortázar, él pertenece a la visión fantástica. Estamos observando entonces estas nociones de lo que es la narrativa del boom, ¿no? Recuerda que la experimentación lingüística también se puede plantear o se puede encontrar en el caso de Carlos Fuentes, ¿no? Vamos a escuchar a Carlos Fuentes porque él también nos menciona un poco cómo logra generar esta experimentación del lenguaje en alguna de sus obras, ¿no? Y lo que me tocó ya en el momento en que escribí La región más transparente fue el ascenso de una burguesía rapaz, poco ilustrada, egoísta, que estaba logrando una acumulación de capital extraordinaria con la teoría de que el capital al acumularse en la cima tarde o temprano se desparrama hacia la base. Tal cosa no sucedió en México ni ha sucedido en ninguna parte del mundo. Entonces este era más o menos el cuadro político y social dentro del cual crecí, asumí y describí notablemente en La región más transparente y La muerte de Artemio Cruz, que son dos libros críticos sobre esta situación. Eso explica entonces el uso del idioma de esa manera, que algunos críticos consideran que es una distorsión peligrosa. Sí, es una manera de obligar al lector, incluyendo al crítico, si es lector, a
darse cuenta de que la palabra no puede seguir siendo, esta palabra que estoy distorsionando, se ha convertido en una moneda gastada y hay que troquelarla de nuevo para que pueda volver a circular y a decir algo. Estoy diciendo esta palabra no quiere ya decir nada, o esta palabra quiere decir otra cosa de lo que ustedes creen que quiere decir, pero quiero que se detenga el lector, incluso mediante una bofetada, mediante una injuria o de una manera desagradable, a reflexionar sobre la palabra que está leyendo o sobre la frase que está leyendo, que no la pase por alto. Lo cual nos conduce pues a una manera especial de concebir la relación entre el novelista y el lector, ¿verdad? No llego al extremo de decir que caminaría por encima del cadáver de mi abuelita para escribir un libro, ¿verdad? Como un personaje de Watergate. Pero sí diría que nada debe impedir que el escritor se siente y trabaje diariamente. O si no, no se escriben los libros, se quedan en promesas. Y el mundo hispanoamericano es un mundo de promesas, de demasiadas promesas y muy pocas realizaciones. Yo creo que pertenezco a una generación de escritores latinoamericanos que entendieron el problema de la disciplina como esencial para la creación literaria. Y esencial también en el sentido de que mi generación y la que me precedió inmediatamente, estoy hablando de los padres de la literatura moderna de la América Latina, Borges, Carpentier, Onetti, todos hemos tenido una conciencia muy clara de que no somos la culminación de nada, sino el principio de algo. Nuestra literatura sigue siendo una literatura sumamente pobre en comparación con el cuerpo riquísimo de la literatura inglesa o alemana o francesa, indudablemente. Pero hay que empezar. ¿Tú estás de acuerdo con la crítica cuando dice que Cambio de Piel es tu mejor obra? No. No. Yo no hablo de mejores obras o peores obras porque yo creo que un escritor escribe una sola obra, ¿verdad? Con distintos capítulos. Iría más allá y diría, repitiendo una observación de mi amigo García Márquez, que en realidad en América Latina estamos escribiendo una sola novela con distintos capítulos, que escribe en Cuba un capítulo Alejo Carpentier, en Argentina uno Cortázar, en Perú uno Vargas Llosa, etcétera, ¿verdad? Eso por lo menos es muy bonito y suena muy bien. Y lo que me Bien, ahí están las palabras de Carlos Fuentes, ¿no? Recuerda que los representantes del boom narrativo son estos cuatro, ¿no? Los máximos exponentes. El iniciador del boom es Mario Vargas Llosa con la obra La ciudad y los perros, ¿no? Tenemos a Julio Cortázar con su obra Rayuela, Carlos Fuentes con la obra Cambio de piel o La muerte de Artemio Cruz, García Márquez con la novela Cien años de soledad. Entonces recuerda que la nueva narrativa, ¿no? Que comprendía desde la etapa de consolidación hasta el boom, va insertando elementos de vanguardia, ¿no? El flashback, el monólogo interior, ¿no? La ruptura del tiempo, ¿no? Se va alejando de la narrativa tradicional. En la etapa de consolidación estamos observando autores como Borges, Carpentier, Miguel Ángel Asturias, entre otros, ¿no? Y en la etapa del boom ya está presente Mario Vargas Llosa, Julio Cortázar, Carlos Fuentes, García Márquez. Eso sería entonces todo lo relacionado a la clase de hoy, a la teoría. Por ahí alguna pregunta, alguna duda respecto a lo que hemos hablado sobre la etapa de consolidación y sobre las características del boom. Recuerda que en la siguiente clase vamos a desarrollar ya la historia o la narrativa de García Márquez y la narrativa de Mario Vargas Llosa, ¿no? Las características de su narrativa, algunos componentes también dentro de la narrativa de Mario Vargas Llosa. Si no hay preguntas, si no hay dudas, aquí está el enlace para que puedas estar desarrollando las preguntas del examen, ¿no? Y luego retornas para resolver algunos ejercicios.
Vamos, desarrollen el examen. Algunos ya han contestado correctamente la pregunta 1 y la pregunta 3. En la pregunta 2 se están confundiendo. Recuerda que en la pregunta 2 se está preguntando sobre los escritores que pertenecen a la etapa de consolidación y uno de ellos no es parte de la etapa de consolidación, ¿no? Uno de ellos es parte del boom. Así que se marca el autor que no corresponde a la etapa de consolidación. A ver, en la pregunta 1 de tu examen dice señale una característica perteneciente a la nueva narrativa, ¿no? La mayoría se ha contestado correctamente. En la pregunta 2 te mencionan qué escritor no pertenece al periodo de consolidación de la nueva narrativa hispanoamericana y uno de estos autores pertenece al boom narrativo, ¿no? Recuerda que al inicio hablábamos sobre El reino de este mundo, la obra Ficciones. Estas obras pertenecen a la etapa de consolidación, ¿no? Que comprende los años 40 y 50. Entonces, uno de estos autores, que es el iniciador del boom narrativo, sería entonces el que se descarte, ¿no? Pero la mayoría está marcando de pronto los autores que sí pertenecen a la etapa de consolidación. Ahí se están confundiendo la mayoría en la pregunta número 2. Y en la pregunta número 3 de tu examen, te mencionan, durante la etapa de consolidación, las nuevas modalidades narrativas poco a poco desplazan el estilo. Recuerda que la nueva narrativa o la etapa de consolidación se alejan de una narrativa tradicional. Y aparecen autores como Jorge Luis Borges o de pronto Alejo Carpentier, ¿no? Así que dentro de la nueva narrativa vamos a encontrar estos autores, ¿no? Por ejemplo, en la pregunta número 1, que también está relacionado un poco a tu examen, dice, en la nueva narrativa hispanoamericana de la década del 40, las figuras de Borges, Rulfo, Carpentier representan la etapa de, cuando se está hablando de Borges, Rulfo y Carpentier, ellos representan la etapa de consolidación, ¿no? La etapa de consolidación. Ujú.
¿Cuál es la obra que en su prólogo se plantea lo real maravilloso? El reino de este mundo, de Alejo Carpentier, ¿no? Que es parte de la etapa de consolidación. Ujú. En la pregunta número 3, los escritores de la etapa de consolidación que sentaron las bases para el auge de la narrativa hispanoamericana boom, como también se le denomina a esta etapa, consiguen desplazar los modelos del modernismo y del regionalismo. Desde esta perspectiva, podemos afirmar que el argentino Jorge Luis Borges, que es parte de la etapa de consolidación, dejó atrás el modernismo porque logró una prosa sin adornos y de gran concisión. Recuerda que Borges es conciso, ¿no? No empieza a desarrollar una narrativa llena de adornos, ¿no? Cosa que era visible en la época del modernismo. Para el desarrollo de sus historias, los autores incorporan novedosas técnicas narrativas y recurren al aspecto lúdico, expresado de múltiples formas. Esta tendencia innovadora es consecuencia de la... recuerda que en la nueva narrativa se está desarrollando una búsqueda de nuevas herramientas, ¿no? La incorporación de nuevas herramientas. Y esto se evidencia a través de la experimentación del plano formal. Así que sería la respuesta la D. En la pregunta 5 dice, ¿qué cuento de ficciones desarrolla el tema de la irrealidad a través de la historia de un hombre que sueña a otro y a la vez él mismo es también soñado por otro? Recuerda ese cuento de Borges, ¿no? Donde está este sacerdote del dios del fuego, ¿no? Las ruinas circulares. Exacto. Y sobre Alejo Carpentier en el reino de este mundo, en la pregunta número 6. Los colonos franceses deciden construir fortalezas para cuidar su territorio. Falso, ¿no? Van a ser esclavizados. El realismo o el real maravilloso se hace presente en la metamorfosis de Matt Candle. Recuerda que sí, ¿no? Lo real maravilloso está vinculado a esta transformación de Matt Candle en diferentes series. Los rebeldes esclavos deciden ir a las armas bajo el mando de Tinoel. No, Tinoel también va a ser parte, ¿no? de la revuelta, pero no va a estar comandando. Va a ser Matt Candle, Budman, los líderes. ¿Los mulatos republicanos toman el poder luego de la caída del Rey Negro? Sí. La respuesta sería la A. Bien, con esta pregunta finalizamos. Nos vemos hasta la siguiente clase. Cuídense. Buen día para todos ustedes.